Empezamos entonces con la clase del 18 de octubre de Fundaciones Profundas. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos en la anterior clase. Y si se acuerdan lo que vimos en la anterior clase, les quiero mostrar el proyectito en el que estoy siendo parte. Les voy a compartir para que vean la aplicación, ¿no? De la teoría. Casi siempre es mejor ver un proyecto en la realidad, ¿no? ¿Están pudiendo ver? Sí, está en en la pantalla. Ya, a ver si no se me cuelga la máquina. Bueno, este es un proyectito por Tercer Anillo Beni, se llama Raizen Botanic, y es un edificio de 9 niveles, contando planta baja y cubierta, que se optó por hacer pilotaje como forma de fundación, porque el suelo era muy poco resistente y tenemos vecinos, edificios aledaños, ¿no? A este lado. Ven el mouse, ¿no? ¿Se puede ver el mouse? Sí, se ve el mouse, no tenga pena. Ya, entonces tenemos edificios a este lado, uno bien pegado aquí, un gemelo de este, y tenemos un edificio a este lado. Así que dimensionando las zapatas, como en la primera parte de la materia, iba a salir demasiado grande, ¿no? Y aparte que esto antes era una farmacéutica de Terbol, y resulta que aquí enterraban sus residuos, así que todo este suelo estaba contaminado y no aportaba resistencia. Así que era la única opción, digamos, o la más eficiente, optar por pilote. A ver si lo pueden ver los cabezales. Sí, estos son los cabezales de los pilotes. Por si se imaginaban que los cabezales son solo este, rectangulares, simétricos, con 2 pilotes, con 6 pilotes. Puede haber de varios tipos, ¿no? Porque es dependiendo de lo que necesita la estructura. Por ejemplo, aquí podemos ver unos cuadrados, aquí triangulares, aquí cuadrado, triangular, mezclados, conectados. Esto trabaja como uno. Aquí tenemos un 2 3 4 5 6 un hexágono. Y así, ¿no? Es bien maleable el uso de los pilotes para soportar estructuras. ¿Ya? Esto es un poco de la teoría que vimos en la anterior clase aplicada a un proyecto. Ahora vamos a hacer ejercicio para determinar la resistencia, como ya vimos también, por cada piloto. Por ahora vamos a hacer individual, porque no han avanzado mucho con el INGE. Así que vamos a hacer práctica de ejercicios individuales. ¿Cuánto soporta un pilote, no? Uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. Ya después, sabiendo esto, solo se hace el cálculo de un encepado, ¿no? O del cabezal, que es combinar la resistencia de los tres. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, yo creo. Así que hoy día vamos a terminar de ver resistencia a pilotes individuales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, ahora vamos a compartir la clase, el material que les tengo preparado.
Lo estuve haciendo estos días hacia mano nomás porque no me dio el tiempo de hacerlo en computadora. Pero este documento también se lo voy a pasar, ¿ya? Para que lo tengan y puedan ir estudiando también y resolviendo el práctico que les mandé, ¿no? Les mandé para que vayan aplicando el formulario que hicimos en la anterior clase. Repasando un poco rápido, fundaciones profundas, ya vimos que se pueden clasificar según su material, de hormigón armado, pretensado, de acero o también mixtos, ¿no? Formas de ejecución, vaciados in situ y los prefabricados que tienen que ser hincados, ¿no? Una máquina hincadora. Lo voy a agrandar un poquito. Forma de trabajo de los pilotes, cuando hay un terreno resistente en la parte de abajo, en la punta, en el desplante, se considera un pilote columna ya que su mayor resistencia está por compresión, ¿no? Tenemos un suelo duro abajo, así que este va a ser el que ofrece la mayor resistencia. Ese trabajaría solo por punta. Cuando tenemos un pilote donde su principal resistencia es por fuste o por fricción, generalmente es cuando es pura arena, en suelos arenosos y lejos de suelo firme, estos se consideran pilotes flotantes, ¿ya? Cuando tienen solo resistencia por fricción. Y los mixtos cuando tienen resistencia por fricción y por punta. Generalmente estos son, en Santa Cruz tiene que ser mixto, ¿no? Porque los suelos en Santa Cruz son muy estratificados. Tenemos suelos muy cambiantes, cada muy poca distancia, cada 2 metros, 3 metros, a veces cada 5 metros. Así que sí o sí va a trabajar por fricción y por punta. Factores o características del suelo que intervienen. Estas cosas son de suelos 2, ¿no? Cohesión, ángulo de fricción interna, peso específico del suelo y la cohesión no drenada de la arcilla. Esto recuerden que es del ensayo de corte directo. Capacidad de carga por punta. Este sería el formulario. Sí, la fórmula general, la que va a utilizar el ingeniero, según me explicaba, es Porter-Sagi, donde la resistencia por punta está dada por el área de la punta o el área del pilote, ya sea cuadrado o circular, por la resistencia unitaria del pilote. Y esta resistencia unitaria del suelo del pilote se traduce en CNC, QNQ, y no el tercer factor que es un medio de gamma por diámetro, sería por N gamma, porque ya expliqué que eso tiende a cero, así que no se considera el tercer término, ¿ya? Así que sería todo esto, si es que se tiene cohesión, si es cero, obviamente esto no va a haber, ¿no? Y esta parte que es sobre la tensión vertical eficaz a nivel de la punta del pilote y los factores de carga. Cuando utilizamos fórmula general por Terzaghi, este NQ o este NC van a ser de la tabla de corte general, la primera tabla que usamos. Y cuando toque por método de Meyerhoff, estos NQ es de otra tabla que les voy a mostrar, que eso no sé si les explicó el ingeniero este método de Meyerhoff. Los anteriores semestres sí, así que igual se los voy a explicar, no sé si les explico hasta ahorita, pero es similar al método por Terzaghi, solo que varían los factores de carga porque se tienen otras tablas. Es modificado, aquí afectan los factores de forma, factores de inclinación y de profundidad también. O sea, son otros NQ. En el método de Meyerhoff, como les digo, es el mismo de Terzaghi, solo que modificando un poco los factores de capacidad. Cuando tenemos arena, la cohesión va a ser cero. Como vimos aquí, esto se va a eliminar y va a quedar sobrecarga por NQ. Y cuando calculamos
nuestro pilote, nuestra punta del pilote cae en arcilla, el ángulo de fricción va a ser cero. Entonces se puede utilizar esta fórmula, que es el NC modificado por coeficiente no drenado, cohesión no drenada por el área del pilote. O también se puede utilizar directamente 9 por CU por área del pilote. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas por arcilla en Meyer. La capacidad de carga por fricción en la segunda de las resistencias va a ser igual a la sumatoria del perímetro del pilote por por el incremento de longitud. Esto de aquí sería el perímetro de un cilindro, ¿no? El perímetro que es pi por d de un círculo que es pi por d por la longitud, ¿no? Incremental, por el estrato en el que estamos estudiando. Es sumatoria, ¿por qué? Porque pueden haber varios estratos. Aquí vamos a ver un ejercicio. Miren, pueden haber varios estratos. Por ejemplo, tenemos suelo fino, arcilla, arena, arcilla. Arena. Aquí me equivoqué. En granular es arena. Este, Así que ese delta L sería la longitud incremental de cada estrato, ¿no? La altura de cada estrato. Por eso se hace una sumatoria de resistencia por fricción en este estrato, más el mismo análisis para este estrato, más el otro análisis para este estrato. Y la sumatoria de los tres nos daría la resistencia total por fricción. ¿Ok? ¿Estamos yendo? Desglosando un poco la fórmula, tenemos el perímetro de la superficie de contacto a la altura del pilote en sección transversal, el delta L, longitud incremental al pilote. Este F, he visto que el ingeniero les ha dado un valor asumible, que es de 3,5 a 7 toneladas metro cuadrado. ¿Estoy en lo correcto? Para arena. ¿Tienen sus apuntes? Bueno, entonces este valor para arena va a ser asumible entre 3,5 a 7 toneladas metro cuadrado. O sea, si es ese rango, utilizaríamos 5, digamos, 6, 5. Y este F, que es la resistencia a la fricción unitaria del pilote, es para cada estrato, ¿no? Por eso se hace el análisis. Cuando es arena, es esto, porque tenemos ángulo de fricción del suelo. Y cuando es arcilla, ya vamos a ver en el ejercicio. ¿Ya? Ahí se los tengo desglosados también. Tensión admisible del pilote, ya sabemos que es la resistencia por fricción más la capacidad de carga por punta, dividido entre el factor de seguridad. Aquí hay variaciones, podría ser 2 para fricción, 3 para punta, pero el ingeniero y algunos libros lo consideran directamente el factor de seguridad 3 para la suma de ambos. ¿Ya? Recordemos que cuando no tiene el factor de seguridad, la suma de ambas resistencias sería la carga última, ¿no? Carga última o carga de hundimiento. Carga de hundimiento, estamos hablando de la suma de ambas resistencias. ¿Por qué? Porque los pilotes fallarían por punzonamiento o hundimiento. Aquí tenemos el segundo ejemplo de aplicación, ya vimos la anterior clase. Estos ejercicios que le traje, estos dos, son modelos de examen que conseguí, que sería una belleza si se los pone así, porque es muy sencillo. Por ejemplo, este es igual que les explico, creo, en clase. Es de un estrato
un pilote que trabaja en arena y tiene ambas resistencias, ¿no? Por punta y por fricción. Y este de aquí, que es suelo estratificado, que tiene 3 estratos. Es el mismo procedimiento si tiene 4 o 5 estratos, y aquí vamos a ver cómo afecta al nivel freático, es decir, el agua. Que en Santa Cruz es muy común, ¿no? El nivel freático muy alto. A los 3 metros casi ya hay agua. Entonces comenzamos. El ejercicio nos está pidiendo calcular la carga última o carga de hundimiento y la carga admisible. Nos especifica que lo hagamos por Terzaghi y por Meyerhof. Quiere decir que obtengamos la resistencia por punta por ambos métodos y obviamente vamos a tener dos resultados, ¿no? De carga última y carga admisible. Fórmula de carga de hundimiento, recordemos, resistencia de ambos tipos, ¿no? Por punta y fricción. S se determina también ya por fricción, es lo mismo QF que QS. Entonces, analicemos el ejercicio. Aquí está la incógnita, esto es lo que queremos encontrar. Tenemos un pilote a nivel del suelo de una longitud o una profundidad de 15 metros en un estrato de suelo, que sería arena, con ángulos de fricción de 35 grados, una cohesión cero, y un gamma, una densidad del suelo de 17 kilonewton metro cúbico. Como ya les expliqué en la anterior clase, casi siempre esto es lo que nos manda la unidad en la que vamos a trabajar, por conveniencia, ¿no? Para no transformar esto y después pasarlo a toneladas y a todo en toneladas, aunque lo pueden hacer como ustedes vean. Yo trabajo siempre con el dato que me da y al final lo transformo a toneladas, porque generalmente la resistencia de las fundaciones, ya sea superficial o profunda, están dadas por toneladas, capacidad de carga en toneladas. Tenemos ambas resistencias, hay que hallar ambas resistencias y el diámetro de este pilote, porque es un pilote circular, puede ser cuadrado. Este que es circular dice 0,5 metros. Como primer paso sería calcular la capacidad por punta. Y ahí vamos a empezar, ¿no? Si lo hacemos por Terzaghi, sería desglosar la fórmula para obtener la resistencia unitaria del piloto. Fórmula de Terzaghi, CNC más QNQ más gamma de ancho B o distancia de desplante por N gamma. Este desplante se transforma al diámetro. Pero como los diámetros son muy pequeños, tiende a cero. Este aporte tiende a cero. Así que se considera cero. Y QU, como es arena, cohesión cero, también esta parte es cero, quedaría Q por NQ. Entonces la fórmula de capacidad por punta para Terzaghi quedaría área de pilote por capacidad de carga del pilote. Esto nos puede dar en kilonewton, en tonelada, en kilogramos, etc. Q' sería el esfuerzo vertical efectivo y NQ asterisco sería factor de capacidad de carga. Como es Terzaghi, sería tabla de corte general. Para la sobrecarga o el esfuerzo vertical efectivo, estamos aquí en la punta, tenemos que pararnos, ¿no? En el nivel de desplante. Hacemos el análisis. Densidad del suelo por longitud o profundidad hasta el desplante. Tenemos aquí que son 15 metros y el gamma del suelo 17 kilonewton. Entonces 15 por 17 kilonewton sobre metro cúbico nos daría 255 kilonewton por metro cuadrado. Metro cúbico con metro se va y queda metro cuadrado.
Ahora, ah, siguiendo con la fórmula, nos faltaría el área del pilote. Área del pilote sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde reemplazando sería simplemente pi por 0,5 al cuadrado sobre 4, nos da 0,196. Y si les da solo el radio y no el diámetro, sería esta fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado, que nos tiene que dar lo mismo, ¿ya? Ahora, si pueden revisar o corroborar este dato en sus tablas de corte general, el NQ asterisco nos tendría que dar para un ángulo de 35 grados, 41,44. ¿Está correcto? Está correcto. ¿Ok? Tenemos, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, reemplazando la resistencia por punta, quedaría el área del pilote 0,196 metros cuadrados, por 255 kilonewton metro cuadrado, que es la sobrecarga. Yo le digo sobrecarga, ¿no? En resumen, pero es esfuerzo vertical efectivo. Efectivo, ¿por qué? Porque no estamos considerando agua, ¿no? O sea, por más que haya agua, la vamos a eliminar el agua. Va a ser totalmente efectivo, solo suelo. Por el N asterisco, que sería 41,44. Eso nos va a dar en kilonewton y podemos hacer la transformación por pasos, ¿no? 1000 newton hacen un kilonewton, un kilogramo hace 9,81 newton, una tonelada hace 1000 kilogramos y quedaríamos en 211,11 toneladas. O simplemente, como este se va, solo sería dividir entre el factor 981, ¿ya? Si tienen kilonewton y quieren pasar a tonelada, el valor en kilonewton, en este caso 2071,17, dividido entre 9,81 nos da igual, ¿no? 211,11 toneladas. Eso nos está dando la capacidad por punta en el método de Terzaghi. Varía con el otro método, ¿ya? Guárdense este dato y van a ver la diferencia. Cuando hacemos por Meyerhof tenemos dos opciones, ¿no? Podemos hacerlo dependiendo dónde caiga la punta. En este caso solo hay arena, pero si cayera en arcilla sería por arcilla. Donde esté la punta nos define, ¿no? La capacidad por punta. Entonces, este suelo no es arcilla, entonces hacemos por arena. La capacidad por punta, similar a Terzaghi, nos da que es el área del pilote, área transversal, por sobrecarga por NQ. Ahora, este NQ trabaja con otra tabla, en la tabla de medio de pilote. Ahorita no me quiero salir del PDF, se lo voy a mostrar en un rato. Es otro valor ya, se determina de otra forma. Hay un gráfico para determinar esto y hay que encontrar un gráfico así, donde aquí tenemos el NQ asterisco y aquí tenemos el eh, ángulo de fricción interna. Los factores de capacidad siempre están en función del ángulo de fricción interna. Ya. Y la sobrecarga, como es un solo estrato, sería gamma del suelo por longitud. Ahora, por Meyerhof, uno de los criterios es que la capacidad por punta solo aporta lo que está cercano a la punta. Sería todo este suelo que está ejerciendo una presión este, hacia abajo y todo este sector, representado en un bulbo. Y nos dice que el área de afectación de este bulbo de presión va a ser desde el nivel de desplante
2 veces el diámetro hacia arriba y 3 veces el diámetro hacia abajo. Pero una resistencia global sería que la capacidad por punta va a afectar toda esta longitud, sería la suma de ambos, ¿no? 5 veces el diámetro. Reemplazando 5 veces 0,5 nos daría 2,5 metros. Esta es la mayor diferencia entre Terzaghi y Meyer, ¿ya? Porque la sobrecarga obviamente va a ser menor. Entonces, reemplazamos capacidad por punta, sería el área del pilote, que va a ser el mismo, por 2,5 metros. Esto es sobrecarga, ¿no? Estos dos son sobrecarga. 2,5 metros por 17. 17 es el gamma del suelo, ¿no? Y por 143. Este 143 es el que ahorita les voy a mostrar de dónde sale, ¿ya? Este es el NQ asterisco. No sé si, pregunto a ver de una vez, ¿les ha mostrado el ingeniero este método de Meyerhoff para capacidad en punta? Porque en anteriores semestres sí. La verdad, la última clase no asistí, así que no puedo aseverar que nos ha enseñado eso. ¿Qué dirán los compañeros que habrán ido? ¿Alguien, por favor? Para ver si pasar el ejercicio con Meyerhoff o no, digamos. Pero bueno, ya está enseñado. Aquí está la fórmula y los criterios de uso, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta es el área de afectación de la sobrecarga. Este es el NQ modificado, pongámoslo así. Entonces, la capacidad por punta sería la multiplicación de todo, que nos da en kilonewton 1191,19 kilonewton. Como ya vimos el truco, es dividir entre 981 y nos da en toneladas. Capacidad en punta por Meyerhoff nos está dando 121,43 toneladas. Aquí vemos la principal diferencia, ¿no? O sea, es diferente los métodos. Aquí tenemos por Terzaghi y aquí tenemos por Meyer. Casi la mitad, más de la mitad. Ya tenemos la capacidad por punta de ambos métodos, entonces nos vamos al siguiente paso. Vamos a calcular la capacidad por fricción. La fórmula principal de fricción es la sumatoria del perímetro del pilote, perímetro de afectación del estrato, por la longitud incremental, la altura de ese estrato, por la resistencia unitaria del suelo en ese estrato. Por eso es sumatoria, porque vamos a ir analizando estrato por estrato. En este caso, un estrato y es solo arena, utilizando lo que el ingeniero les está enseñando, que es estos valores de 3,5 a 7, sacar la mitad. Obviamente en cualquier rango se puede usar 4, se puede usar 6, pero por comodidad vamos a usar 5 toneladas metro cuadrado para un pilote vaciado in situ. Entonces sacamos el perímetro, que es 2πr si tenemos radio, o πd si tenemos diámetro, nos da lo mismo, 1,57 por la longitud incremental del estrato. Como tenemos el estrato sería 15 metros. Reemplazando la capacidad por fricción nos daría 1,57 por 15 por 5 toneladas por metro cuadrado, 117,75 toneladas. Eso nos está aportando por fricción. Entonces ya tenemos las capacidades por punta en ambos métodos.
y la capacidad por fricción, nos vamos al siguiente paso, que es calcular la carga última o la carga de hundimiento, ¿no? Se llama última o de hundimiento, porque es eso falla, que es la suma de ambos. Por Terzaghi, reemplazamos el valor de la punta más el valor de fricción y obtenemos que nos da 328,61 toneladas por Terzaghi. O sea, fallaría al 329 toneladas, ya fallaría. Esto es última. Y en Meyerhof, reemplazando la capacidad de punta, 121,43 más fricción, que es la misma, 117,75, nos daría 238,93 toneladas. Última. Y como ya vimos, paso 4, vamos a obtener la Q admisible. Q admisible sería Q última dividida entre 3. Reemplazamos estos valores, ¿no? Por Terzaghi, 328,61 dividido entre 3 nos da una carga admisible de 109,54 toneladas. Esto lo pueden redondear, no pasa nada. Cuando trabajan en toneladas pueden redondear a 110, digamos. Y por Meyerhof nos daría una carga admisible de 79 toneladas. Aquí podemos ver que Meyerhof es más conservador porque utiliza factores de modificación, ¿no? De forma, de inclinación, de profundidad. ¿Ya? Ahora, para ver el ejercicio 2 se va a acabar el Zoom. Vuelven a entrar, ¿ya? Por favor. Ya. Listo. Entonces, igual nos pide calcular la carga de hundimiento o carga última y la carga admisible. Analizamos el esquema. Tenemos un suelo fino al principio, que es arcilla. Directo, no nos tiene que decir incluso qué suelo es, sino lo podemos determinar con el dato que nos da. Cuando son suelos finos y arcilla, obviamente vamos a tener la cohesión no drenada o cohesión, y cuando es suelo granular, vamos a tener ángulo de fricción interno. Directo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me equivoqué. En suelo granular le puse arcilla, pero tiene ángulo de fricción, así que es arena. ¿Ya? Para que analicen, digamos. Otro dato importante de este esquema es que tenemos al nivel 7 o a los 7 metros del pilote, del inicio del pilote, tenemos nivel freático. Así que eso va a afectar la sobrecarga en este estrato. Entonces, como paso 1 tenemos cálculo de capacidad por punta. Vamos a hacer por Terzaghi nomás, ya que el ingeniero no les está enseñando por Meyerhof, aunque ya saben cómo hacer. Se los voy a pasar este formulario. Haciendo por Terzaghi nos quedaría la capacidad por punta, área del pilote por sobrecarga en la punta o a nivel de desplante por el NQ. Este NQ por Terzaghi, otra vez, repito, es la tabla de corte general, la primera tabla. Y este área, por si acaso, punto importante, va a depender de la forma geométrica de la sección transversal, porque puede ser que sea cuadrada, hay otro análisis, o circular, para el área más que todo, ¿no? Continuando, directamente ya podemos sacar el área del pilote, que va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos 0,282 metros cuadrados, un diámetro de 0,6, ¿no? Sobrecarga efectiva. Aquí hay que hacerlo bien cuidadosamente. Nos paramos en el nivel de desplante, porque aquí queremos saber cuánta es la presión efectiva que se está ejerciendo en este punto. Se puede identificar con esto o se puede identificar
con esto. Es lo mismo, ¿ya? Presión efectiva. Y en la presión efectiva no participa el agua. Y aquí tenemos nivel freático. No sé cómo cambiar el color. Aquí tenemos nivel freático. Así que este suelo ya está afectado por el agua. Y como no queremos eso, lo tenemos que restar. Lo voy a dejar ahí para que lo vean la representación de la sobrecarga y hacemos el análisis. Todo se va sumando, ¿no? Entonces, primer estrato, gama de suelo. Esto está interrumpiendo. Gama de suelo o densidad del suelo del primer estrato, que sería 1600. Primero así, ¿no? Esquemático. Gama de suelo por longitud o incremento longitudinal de ese estrato. Gama de suelo por longitud 1 más gamma 2 por longitud 2 más gamma 3 por longitud 3, pero el gamma 3 está saturado, está debajo del agua. Así que un gamma saturado no nos sirve de nada. Lo que vamos a hacer es restarle el agua, peso específico del agua. Sería peso específico del suelo saturado menos peso específico del agua por la longitud de ese estrato. Eso es lo único que afecta cuando tenemos nivel freático, ya sea que tengamos en el último estrato o aquí puede haber otro estrato, ¿no? Esto puede ser más largo. Entonces, cuando hagamos en este, digamos, la presión efectiva aquí sería gamma 1 L1, gamma 2 L2, gamma 3 saturado menos agua por L3 y gamma 4 saturado menos gamma agua por L4. No importa la cantidad de estratos si sabemos hacer el análisis para eliminar el agua, porque el agua no aporta nada, ¿no? Entonces, reemplazamos esta sobrecarga. Gamma 1 por L1, 1600 por 4, más gamma 2 por L2, 1700 por 3, más gamma 3 saturado, 1900 kilogramos metro cuadrado. En este caso todo nos da en kilogramos, trabajamos en kilogramos y después lo pasamos a toneladas. 1900 menos 1000, que es el agua, por 6. Resolviendo esta ecuación nos da el resultado. Sobrecarga efectiva va a ser 16.900 kilogramos metro cuadrado. Ahora, el NQ, tabla de corte general, nos fijamos, ¿no? Si estamos buscando capacidad de carga por punta, entonces hay que ver en qué estrato está la punta. Si está en este estrato, entonces ahí tenemos el ángulo, ángulo de fricción interno. Si se pasara un poquito al siguiente estrato, se usa ese ángulo de fricción, o si es arcilla, en arcilla. ¿Ya? ¿Entienden, no? Se hace capacidad por punta con los datos que hay en el estrato de la punta, no el de más arriba ni el de más abajo. Entonces, si pueden corroborar, para un ángulo de 30 grados, el NQ de la tabla de corte general por Terzaghi nos da 22,46. Ya teniendo todos los datos, reemplazamos en la fórmula principal. Capacidad de carga por punta sería 282 metros cuadrados, área de la punta, por 16.900 kilogramos metros cuadrados, aporte de la sobrecarga por el NQ 22,46. Resolviendo nos da 107.039 kilogramos. Nosotros podemos redondear directamente y nos da 107 toneladas. Capacidad por punta.
Ahora, continuando con capacidad de carga por fricción, la fórmula es la misma. Sumatoria de perímetro transversal que afecta la fricción por el incremento longitudinal por el factor de resistencia unitaria. Estrato 1 viene desde los 0 metros hasta los 4 metros, o sea, L1 es 4 metros. Por lo tanto, perímetro de una circunferencia, pi por d, pi por 0,6 nos da 1,88 metros. Y para que afecte en, esto quiero que lo entiendan graficado, ¿ya? Se saca el perímetro de la circunferencia. Esto es pi por d. Pi por d. Y al añadirle este factor de incremento longitudinal, lo que estamos haciendo es bajar todo este perímetro al estrato donde se está afectando. Y así ya se tiene toda la resistencia que da por fricción todo el borde, ¿no? Todo el borde del pilote. Eso es lo que se hace con el perímetro y el incremento longitudinal. Entonces, ya tenemos el perímetro, incremento longitudinal son 4 metros y resolviendo F. F para arcilla es el factor alfa por CU. CU lo tenemos de dato, ¿no? Para el estrato 1, que es arcilla, 2.500 kilogramos metro cuadrado. Y alfa para pilotes excavados va a ser directamente 0,55 ya. Entonces reemplazamos 0,55 por cohesión no drenada, 2.500, nos va a dar 1.375 kilogramos metro cuadrado. Y ahí resolvemos. La capacidad de carga por fricción en el estrato 1 va a ser 1,88, 4 metros por 1.375, que es F, y nos va a dar 10.340 kilogramos. Disculpen. En el estrato 2 se hace lo mismo, pero ya es arena. Tenemos ángulo 25. La misma fórmula para el estrato 2, pero F, ya dijimos que como usa el ingeniero, de 3 a 7 vamos a utilizar 5 toneladas metro cuadrado. Serían 5.000 kilogramos metro cuadrado. Resolvemos. Perímetro, pi por 0,6 por el incremento, 3 metros, por el F, 5.000. Entonces la capacidad por fricción del estrato 2 va a ser 28.274 kilogramos. Estrato 3, igual tenemos arena. Y el aporte del estrato 3 es la misma fórmula, pero esto es lo que asume el ingeniero. Pero el desglose de esta fórmula también se las dio, así que yo lo haría de esta forma. LF para arena está dado por el factor K, por la presión efectiva, por el tangente del ángulo de fricción. K para pilotes hincados. Esto lo vimos en el formulario de la anterior clase, ¿no? K para pilotes hincados es de 1 menos seno de phi, reemplazando 1 menos seno de 30 y obtenemos un K de 0,5. Presión efectiva, vamos a utilizar la presión media que hay en el estrato. Como es el último estrato, se hace esta es la presión que vamos a utilizar.
Aquí tenemos una presión final, ¿no? Que hemos calculado, queda 16.900. Aquí tenemos que calcular otra y vamos a sacar el promedio de esa y esta. O sea, vamos a trabajar con este valor. Ese sería la presión efectiva media. Esta es la presión efectiva total y la presión efectiva media sería el promedio entre el anterior estrato y el último. Entonces, hasta abajo es 16.900. Y este de aquí, pongámosle el 2, presión efectiva 2, sería esto, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿cuánto nos daría ese número? 1.600 por 4 más 1.700 por 3, que sería esto de aquí más esto de aquí, para obtener este gamma 2, presión 2. ¿Cuánto nos daría? 11.500. 11.500. A ver, vamos a ver. 16.900, que es el último, más el anterior, que es 11.500, correcto, dividido entre 2, vamos a tener que la presión media con la que vamos a trabajar es 14.200 kilogramos metro cuadrado. Siguiendo con esta fórmula, con el desglose de esta fórmula, el ángulo de fricción suelo pilote va a ser. Este rango es universal y se lo dio el INGE también. Vamos a trabajar desde 0,5 por phi hasta 0,8 por phi. Cualquier rango entre esos números, preferible que sea 0,7 por phi. 0,7 por 30 nos da 21. Y ahí ya tendríamos todo para reemplazar y encontrar F. K05, presión media 14.200 y tangente del ángulo de fricción suelo pilote 21. Reemplazando nos da 2.725 kilogramos metro cuadrado. Aquí solo en esta hay unidades, ¿no? Entonces, sí, igual que lo demás, reemplazamos en la fórmula principal y tenemos aquí pi perímetro del pilote, ¿no? Pi por diámetro, pi por 0,6, por la longitud del estrato, 6 metros, por el aporte F, 2.725. Resolviendo, nos sale que el aporte por fricción del estrato número 3 va a ser 30.819 kilogramos. Ahora, como ya dijimos, la resistencia por fricción, si bien son separados por estrato, el aporte es uno solo. Tenemos aquí un pilote con 3 estratos. Aquí hay un aporte, aquí hay un aporte y aquí hay un aporte, pero la fricción es la resultante, ¿no? Entre todos. Y ya tenemos esta capacidad por punta. Entonces estamos encontrando esto. Resistencia total por fricción, sumamos. Del primer estrato, 10.340. Segundo estrato, 28.274. Tercer estrato,
30.819. ¿Pueden corroborar esa sumatoria? Me parece que está mal. Está bien. ¿Está bien? Correcto. Ya. Está correcto. Voy a hacer mi lista. Está correcto. Entonces tenemos 69.433 kilogramos, que pasando las toneladas directamente son 69 toneladas de aporte por fricción. Paso 3, tenemos el cálculo de la carga última y carga admisible. Carga última sería la suma de ambos. 107 que obtuvimos por punta, que está aquí, y el que acabamos de obtener, 69, ¿no? 107 más 69, aquí es más fácil, ¿no? Si ya trabajamos en toneladas, más fácil. 107 más 69, tenemos 176 toneladas de carga útil. Y de carga admisible, directamente dividido entre 3. 176 dividido entre 3, la carga admisible con la que estaríamos diseñando el pilote es de 58,7 toneladas. Muy poca resistencia, ¿no? Para un pilote. Puede que el suelo esté muy mal, sus características de cohesión estén muy mal, sus ángulos también. O simplemente, como no son suelos resistentes, está muy corto el pilote. Tenemos un pilote de 437 más 6, 13, de 13 metros. Para un suelo tan variado, no va a dar. Entonces tenemos que o seguir buscando un estrato más resistente, eh, para tener mayor capacidad por punta, o buscar mayor suelo granular para tener más resistencia por fricción. Entonces, hasta ahí serían los ejercicios de capacidades últimas y admisibles para pilotes individuales. Ya tenemos el material, tenemos el formulario, tenemos teoría y tenemos ejemplos, ¿no? Dos que hicimos en la anterior clase, dos que estamos haciendo ahora, cuatro, el estratificado también, que estos ejemplos son modelos, no son solo ejemplos, son modelos. Así que el práctico que les pasé, vayan resolviéndolo porque en ese práctico hay, este, a ver, de tres, miren, aquí tenemos de uno, dos, tres y de medio, digamos que aquí tenemos en la punta el nivel freático y aquí tenemos unos más interesantes, porque ni lo han visto estos ejercicios seguro. Pero aquí tenemos, miren, el pilote está afectado por 1, 2, 3, 4, 5, por 5 estratos. Y hay que revisar, ¿no? Por Meyerhof, si fuera el caso, si le afecta o no. Si es 3 veces el diámetro de esto, le afecta la arcilla. Y sería de 1, 2, 3, 4. 4 estratos. Y ¿no? Más interesante todavía. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 estratos. Tienen todo eso para practicar lo que hemos visto y hemos resuelto hoy día.
Yo creo que esta semana van a avanzar con el ingeniero Cabezales, lo que hemos visto al principio de la clase, ¿no? Cabezales con varios pilotes. Así que para no perder más avance, lo vamos a ver la otra clase directamente, por más que el Inge llegue o no, avance o no. Vamos a ver esto. Grupo de pilotes, No, cómo trabajan juntos. no sé si el lunes va a haber clase, porque supuestamente hay una orden de que van a hacer clases virtuales. Sí, sí, por eso estamos pasando virtual. Yo Sí, quería hacer estos ejercicios en pizarra, pero hay que adaptarse. claro. Entonces, No la sé si otra el clase, ingeniero va a pasar clase, a eso me refiero. no pasa virtual, ¿eh? ¿No ha pasado? No ha pasado virtual. Mm, ya. Igual, para no atrasarnos, vamos a pasar. Vamos a ver cómo funciona un grupo de pilotes en cepado o en cabezal, las distancias necesarias, porque no pueden estar muy juntos y si están muy separados generan mucho momento. Así que vamos a ver cuál es la distancia correcta en el eje X y en el eje y cómo trabajan juntos, ¿no? Cómo aportan. Y aquí teniendo encepado o teniendo cabezal, ya no es solo a compresión, puede generarse momento en un sentido, momento en el otro sentido, que esa es la realidad de los edificios, ¿no? Como les mostré en el edificio o en un puente, tenemos así el edificio, ahí están los encepados, digamos, o los cabezales de varios pilotes, y ahí ya no solo actúan cargas de compresión, ¿no? Cargas N, ahí pueden actuar cargas de viento, que son cargas horizontales, y pueden actuar momentos, porque el edificio puede moverse, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro. Así que tiene momento en ambas direcciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase directamente. Vamos a analizar grupo de pilote, ejercicio y modelo. Ojalá sea ya pues presencial la siguiente clase para que hagamos esos modelos. Si toca, nos alargamos nomás la siguiente clase. No pasa nada. Vamos a pasar más tiempo. Pero igual, con esto terminaríamos entonces pilotes individuales. ¿Ya? Ya tenemos todo para calcular. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo bien, entonces se entendió perfectamente todo. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí, entendido. Correcto. ¿Alguna duda, alguna petición, algo? ¿Cómo? Pregunta para ustedes. ¿Cómo les fue en su devolución de exámenes de segundo parcial? No fui la anterior clase, que fue la de evolución. No pude asistir. Tenía asuntos personales, Mm, así que no sé. ¿Otro? ¿Otro que haya ido? A ver, ya que no, voy a terminar de grabar.